Muy buenos días. Vamos a hablar acerca de los contratos y es muy importante saber la definición de convenio. El convenio es el acuerdo entre dos o más personas para crear, modificar y transferir y por último extinguir obligaciones. Un convenio que transfiere o produce obligaciones y derechos es a qué le llamamos contratos. Ahora bien, los contratos tienen elementos esenciales, los cuales se dividen en dos, los cuales son el consentimiento y el objeto del contrato. Además de los elementos esenciales, los contratos tienen unos o llamados elementos de validez a su vez, que son la capacidad y la forma. Dentro de los contratos existen algunos principios dentro de los cuales están el principio pacta sunt servanda y el principio, perdón, servus status. El primero se refiere a que lo establecido en el contrato, o sea, que a lo que lo pactado se debe de cumplir, es una obligación cumplirlo. Y en el segundo principio, aquí sí hay esta posibilidad de hacer una revisión en las cláusulas, digamos, una revisión más a fondo, sin circunstancias ajenas a las dos partes que celebraron el contrato y se causa un desequilibrio económico que pues entre las partes pues, haga que para una de las partes más bien o el cumplimiento de este sea muy gravoso o que realmente sea imposible de cumplir. O sea, que para que alguna de las dos partes afecte. Y el tercer principio es el principio de libertad contractual, el cual establece que todos los particulares gozan de la libertad para poder pactar los contratos que quieran y definir lo que en ellos se va a establecer de manera libre. Por otro lado están las reglas de interpretación para la oscuridad de las cláusulas de los contratos. La primera regla se refiere a que según las cláusulas que se admitieran en diversos sentidos, se deberá de entender en la forma adecuada para que esta pueda producir efectos. La segunda se refiere a que los contratos deben interpretarse de forma conjunta, es decir, que si alguna cláusula es oscura para poder entenderla o entender el sentido de esta, se tiene que interpretar conjuntamente con las demás cláusulas. La tercera regla se refiere a que las palabras que tengan distintas acepciones se entenderán a partir de la naturaleza y el objeto del contrato. La cuarta cláusula se refiere a la costumbre y a la costumbre y el uso de, pues sí, de las mismas, ¿no? Y se tomarán en cuenta para el uso exclusivo del país en donde se encuentren. La quinta regla se refiere a que si fuera imposible entender o interpretar en algunas ocasiones el contrato o algunas cláusulas, estas sean circunstancias accidentales, pero que estas sean pues gratuitas en favor de estas se podrán interpretar en favor de la menor transmisión de derechos e intereses cuando sea gratuito y cuando es oneroso se interpretará en favor de la mayor reciprocidad de los intereses entre las partes. Y por último, hablaremos un poco acerca de los tipos de contratos. Existen 6 tipos de contratos. Primero, los contratos preparatorios, los cuales tienen la función de garantizar la celebración de un contrato. Posteriormente, están los contratos transitivos de dominio, en los cuales una parte denominada vendedor se obliga a transmitir el dominio de alguna cosa o algún derecho a otra parte denominada comprador, el mismo que se obliga a pagar por ello.
Después encontramos, o sea, número 3, el número 3 es el contrato alternativo de uso, en los cuales una parte le transfiere el uso de una cosa, de un bien, a otra parte que también se obliga a pagar por ese bien. Por cuarto contrato es el contrato de asociación, en los cuales a través de una persona física o moral llamada asociada se le da a otra persona, física o moral denominada asociado, la posibilidad de compartir las utilidades y las pérdidas de un negocio. Posteriormente nos encontramos con el contrato de garantía, que como su nombre lo dice, obviamente se da un bien en garantía, algo en garantía para exigir el cumplimiento del contrato. Y este bien en garantía se da si el cumplimiento del contrato principal no se lleva a cabo. Después encontramos el contrato electrónico. Y este contrato electrónico es un acuerdo entre dos o más personas, el cual se lleva a cabo por medio de un ordenador. Y tienen diferentes, distintas formas de hacerlo. Y pues básicamente esa es la forma en la que se clasifican estos contratos. Muchas gracias.